Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio espiritual de reunión general del día domingo y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a escuchar una hermosa alabanza al Señor por nuestro coro que cantará al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos coristas. Por mi fiel
vida en mar, la paz y luz del Calvario de la cruz. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí. Murió Jesús en la vergonzosa cruz. Dios bendiga a nuestros hermanos coristas en esta hermosa alabanza que han cantado para el Señor. Y nos dé el Señor este espíritu siempre de alabanza. Vamos ahora, como siempre, pasar a orar al Señor, pidiéndole misericordia y que también nos abra puertas de su palabra. Y muchos más se alleguen a este culto para escuchar el mensaje del Señor. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por cuanto estamos reunidos a través de este medio en esta tarde, Señor, para escuchar su bendita palabra, para elevar un culto de alabanza hacia tu nombre, porque tú te mereces toda honra y toda gloria. Gracias, Señor, porque estamos congregados de esta forma. Rogamos a ti, Señor, que tú nos abras puertas de tu palabra, tú nos des la gracia, tanto para hablar como para escuchar. Permite, Señor, que tu pueblo que en esta hora escucha el mensaje tuyo pueda ser robustecido en esta gracia y poner por obra cada enseñanza que tú nos das. Yo te ruego, Señor, que nos sigas bendiciendo. Rogamos también, Señor, por lo que estamos viviendo en este concepto que estamos privados de reunirnos en tu templo, que tú abras pronto una puerta, Señor, y puedan ser solucionados estos problemas. Y aquellas enfermedades, contagios o plagas que hay, tú las saques, Señor, y de esa manera tu pueblo pueda volver a una normalidad. Te ruego por todos nuestros hermanos y hermanos, algunos afectados en su salud, que siga prosperando la salud tuya en ella y pronto estén plenamente sanos para que te alaben tu nombre. Yo te ruego que confirme en grande manera este culto. Todo lo rogamos por amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hemos vivido un día hermoso, cuando en la mañana hemos escuchado la palabra del Señor. Espero que usted haya visto, ¿no es cierto?, y escuchado el mensaje de Dios y grabemos estas enseñanzas en nuestros corazones. Pero en esta hora el Señor nos ha permitido que podamos congregarnos en este culto general, donde aprendemos de Dios. Y quiero invitarle a usted que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pedro, la primera, en el capítulo 2. Primera de Pedro, en otras palabras, capítulo 2. Ahí leeremos algunos versículos, esperando que la gracia bendita del Señor allí nos muestre el camino para sacar provecho de todas estas enseñanzas. Quiero leer algunos versículos de este capítulo 2 de Primera de Pedro, del versículo 4 al 8, y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y
piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Añada al Señor bendición a esta lectura. Y Dios nos dé la gracia para conversar de estos misterios tan importantes que están grabados en la enseñanza, que nos modelan, nos enseñan. Y pensar que cuántas cosas han sucedido, hechos. Y siempre tenemos allí la salida, porque no están escritas. Como comenta el evangelista, que estas cosas se han escrito para que nosotros creamos. Y piensa él que si hubieran escrito todas las cosas, no cabrían los libros en el mundo. Eso nos abre allí una puerta tremenda de que allí son muchas las cosas que sucedieron, cosas que no están escritas, otras están escritas. Y dichos que se han formado a través de la forma de vida. Recuerdo a alguno de ellos, cuando Saúl llegó a Ramat, donde estaba David, para buscarlo, porque estaba persiguiéndolo para matarlo. Pero David estaba en medio de los profetas, y los profetas, la palabra que decían, y elevaban a David como rey, y decían ellos, he ahí el rey de Israel, mostrándolo a David. Y llegó Saúl después que había mandado a muchos a buscar y nadie podía llevarlo, y él mismo llevó, y cuando vio el lugar y donde estaba David, y vio a David, todos sus sentimientos que eran de llevarlo, matarlo, destruirlo, fueron tomados por Dios, y al abrir su boca, también dijo, he ahí el rey de Israel. Y todo el mundo que lo oía se asombró, y contaban este hecho, que aún Saúl había profetizado que David iba a ser el rey. Y quedó este dicho. Cuando allí hay cosas imposibles que no se pueden dar, ¿no? Por lógica no se dan, Dios toma formas, ¿no es cierto? Pero el dicho estaba, cuando esto se contó y alguien dijo, Saúl, entre los profetas, nadie podía creer eso, que por la boca de Saúl había salido profecía de Dios. Pero se hizo un adagio, un dicho. Cada vez que habían cosas imposibles, se comentaba en la palabra decir, Saúl, entre los profetas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas que se han hecho. Algunas se han escrito, otras no se han escrito. Y tenemos esta escritura que Pedro nos está hablando de este hecho glorioso acerca de una piedra viva, de algo tan importante. No son pocos allí en la escritura que hablan de este tema. Cuando habla acerca de una piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y nos muestra allí en el hecho allí cuando el profeta glorioso y gran rey de Israel, que había entregado a su hijo Salomón la responsabilidad de levantar un templo a Dios, construir una casa. Y Dios le dio gracia maravillosa para construir esa cosa. Y no está escrito este hecho que aún David había profetizado que se levantaría una piedra y que iba a ser piedra de tropiezo para muchos. También Isaías nos habla respecto a esto, en Isaías 28 y también Isaías 8, que allí habría una piedra de tropiezo. ¿De dónde se había sacado esta idea, este sentimiento? ¿Cómo Dios había inspirado este sentimiento? Y por eso dije al principio que hay cosas que están escritas y otras cosas que no están escritas. Son por revelación de Dios. Dios ha revelado por intermedio de su Espíritu Santo allí qué cosas han sucedido, qué cosas han pasado. Y aunque no hayan estado escritas, son una revelación gloriosa porque estamos guiados por el Espíritu del Señor. Y cuenta la historia cuando allí Salomón hizo construir
y tuvo una delicadeza extraordinaria para poder levantar el templo que David, su padre, tenía en mente y que él tenía ahora la responsabilidad. Y agrega un versículo en la Escritura en que allí, cuando se construyó ese templo, todas esas cosas, espero encontrarlas respecto a esto, cuando nos habla cómo hizo allí Salomón para construir la Escritura. Y leo parte de estos versículos que dicen claramente: y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón, y los de Hirán, y los de los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Y agrega más la palabra del Señor: y cuando se edificó la casa, la fabricaron en piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificación, ni tornillos, ni hachas, ni martillos, quiero decir, se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Ese era el sentimiento, cómo se construyó la casa. Las piedras las traían labradas de otra parte para iniciar aquel trabajo, y levantaron así como dice el versículo 7 de Reyes capítulo 6. Cuando se edificó la casa, él cuenta cómo se fabricaron las piedras que ya traían acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Cuál era este sentimiento de buscarlo en paz, en tranquilidad, en aquella casa? Una de las edificaciones más gloriosas que nos muestra la Escritura, porque los hombres tenían sentimiento en que Dios habitara en aquella casa. Aunque sabían la verdad que el cielo, el trono de Dios son los cielos, ¿qué casa el hombre iba a ser? Pero estaba este sentimiento. Y quiero decir respecto a esto, para identificar que se edificó una casa con piedras. Y cuenta la historia, yo no he encontrado en la Escritura este hecho, cuenta la historia, como así se traspasó toda la historia de Israel desde el principio de Abraham, contándose unos a otros, hasta que llegó el tiempo de Moisés, que Dios permitió allí que él guardara, escribiera todos los hechos, aún desde el principio, desde la creación y la fundación misma de la tierra. Y por ello que estaba este dicho que había pasado y se comentaban, al cual allí hace alusión Isaías en sus dos partes, y el Salmo de David también. Ahora Pedro, también lo hace Pablo claramente en sus enseñanzas. Y mucho más glorioso cuando Jesús habla respecto a esto y les dice a aquellos fariseos que le interrogaban si habían leído alguna vez en la Escritura acerca de lo que estaba dicho, lo que el Salmo decía, que habría una piedra de tropiezo. ¿De dónde sacó este sentimiento que era traspasado? Y por ahí Dios ha dado gracia, hemos escuchado respecto a eso, que cuando se empezó a edificar la casa, el templo, vinieron los albañiles, los trabajadores, los arquitectos, todo lo que se usa, y trazaron el lugar. Y de esa manera estaba ya la proyección de la casa del Señor. Por lo tanto, lo que quedaba ahora era allí poner una piedra, a la que nosotros siempre decimos cuando se inicia una casa, un templo, allí queremos poner la primera piedra. Pero la obra se empezó a retrasar porque allí no estaba la piedra, la primera piedra, la piedra labrada, que estaba diseñada, que se había cortado en otro lugar, y era el principio de aquello. Y cuando empezaron los edificadores a pedir, a reclamar que mandaran pronto la primera piedra para empezar la obra, porque era necesaria, los que habían cortado las piedras, los que habían preparado la piedra, mandaron un anuncio, un emisario, diciendo: pero si lo primero que mandamos fue la primera piedra.
Todavía no empezaba la edificación y ya estaba aquella piedra diseñada. Pero ¿qué había pasado? Que los albañiles, los que construían, cierto que en el principio cuando vieron todas estas circunstancias, encontraron que en el paso de ellos había una piedra. Y ellos le hacían el quita la piedra y tropezaban con la piedra. Nunca se dieron cuenta que esa era la primera piedra de la edificación. Y dieron orden los capataces para despeñar aquella piedra, porque no correspondía y estorbaba, y no se daban cuenta que era la primera piedra. Y cuando hacen el repaso de todo esto, la piedra está despeñada, ya se ha desechado, y no tienen el principio que estaba destinado, que esa piedra iba a ser la principal piedra, la piedra del ángulo, para que los edificadores edificaran. Y por ello que tuvieron que pedir de nuevo una nueva piedra para poder allí empezar la edificación. Y por eso quedó escrito este hecho que nos enumera la palabra del Señor. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este episodio, el que pasó, el que se cuenta, y si lo encontramos, como alguna vez un pastor me preguntó, ¿y dónde está esa historia? Bueno, a veces no está escrita en la palabra, y lo llevé allí a lo que dice el evangelista. Si se hubieran escrito todas las cosas, no cabrían los libros. Y por ello que hay cosas que no están escritas, pero reveladas por la palabra. Ya he dicho como Pedro escribe este hecho, como también David escribió ya como profecía antes que se hiciera esto, y como Isaías en 2 ocasiones menciona respecto a esta piedra, que era tan importante, y como Jesús habla perfectamente de aquella piedra, cuando dice, no leíste en la Escritura lo que sucedió, y hablaba la piedra que los edificadores desecharon. Esa era la principal piedra. Y habla un anuncio de una sentencia, que el que cayere sobre aquella piedra, allí será quebrantado. El que cae sobre esa piedra, quebrantado. Pero agrega también el Señor Jesús en su evangelio, pero aquel que le cayere la piedra, encima será desmenuzado, destrozado. Lo que nos revela la Escritura. Por eso la importancia entonces en que el apóstol hoy día, que nos habla en esta Escritura, Pedro me refiero, nos está enseñando a nosotros una enseñanza gloriosa y nos muestra un camino tan excelente cuando dice, acercaos a él, piedra viva. Y está hablando de Jesús, de la obra, del evangelio, de lo que él nos ha enseñado. Y agrega la consecuencia que pasó, que todos conocemos, cómo lo desecharon, cómo allí, igual que en el principio, los edificadores que levantaban, tropezaron en ellos y destruyeron y sacaron del camino lo que era verdadero. Por eso agrega, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Era lo que los hombres no podían entender. Había que hacer una edificación tan importante como la de ese pasado, como fue allí el templo de Salomón, la importancia que tuvo. Se edificó, pero la principal piedra no estuvo puesta, aquella que habían preparado antes, sino que reemplazaron aquella piedra por otra piedra. E igual se edificó. Sabemos el fin. Era un templo allí, hecho de manos de hombre. El Señor dijo más tarde que no quedaría piedra sobre piedra. Pero el Señor estaba ahora hablando en que allí, de parte de Dios, esta piedra llamada Cristo el Señor, Jesús nuestro Salvador, era una piedra escogida y preciosa que Dios había determinado para que allí todas las construcciones, todo lo que se levantara, esta fuera el fundamento, la principal piedra del ángulo, que Dios iba a poner en todos los sentimientos de creencia en la humanidad entera, todas las formaciones.
Y por ello que el consejo hermoso del apóstol nos habla a nosotros que nos acerquemos a Él, que Él es la piedra viva, que ciertamente todo esto que sucedió, que lo desecharon los edificadores, pero es el fundamento que Dios tenía para Dios escogida y preciosa, que no podía ser cambiado. Jesús habló un día y de una profecía maravillosa y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo todo contentamiento a Él oírle. Andando allí, indicando que esa era la piedra eficaz, suficiente. Por ello que nos encontramos cómo debemos ser edificados, y Él nos enseñó que teníamos que ser edificados sobre estos fundamentos. Fundamentos proféticos, fundamentos apostólicos, que debe ser allí la enseñanza para cada uno de nosotros en nuestra formación como hijos del Señor. Tener esta base plena, gloriosa del Evangelio de Cristo el Señor. Todo lo que Él nos enseñó en su Evangelio debemos considerarlo como un pilar fundamental en la vida de todos nosotros los creyentes. Toda enseñanza que Él nos dio debe ser tomada. Por eso que cuando encontramos la opinión de Pablo, que él muestra que él es un perito arquitecto respecto a esto, está construyendo, pero está construyendo sobre la roca, la principal piedra del ángulo. Está construyendo de acuerdo al nivel de ella, de acuerdo allí el aplome que ella tiene, pero también nos manda que aquellos que edifiquemos, sobreedifiquemos, debemos tener este concepto que estamos allí, edificados sobre la roca que es Cristo el Señor, con su Evangelio, con su enseñanza maravillosa. Ciertamente desechada de los hombres, como conocemos toda la historia. ¿Cuántos recibieron? ¿Cuántos aceptaron? Y no se refiere de los corrientes, de los comunes, o aquellos que tenían esta necesidad material, física, sino allí de los constructores, de los edificadores, que ellos tenían la obligación, el deber de poder allí construir una casa para Dios. Y si bien es cierto, los constructores de ese pasado construyeron, como Salomón les guió, todo lo que se hizo y se ordenó con la inspiración que Dios había dado allí para que tuviese la casa de Dios formada. Pero estos otros constructores que tenían que ordenar y considerar verdaderamente lo que era eficaz, lo que era de fundamento permanente, habían desechado. ¿Cuál de ellos recibió a Cristo en su Evangelio? Críticas, lo desecharon, lo mataron y no pudieron edificar sobre ese fundamento. Pero estaba escrito que sería anunciado este Evangelio a nosotros, a los gentiles, al mundo entero, cómo debía predicarse el Evangelio. Y por eso que hasta el día de hoy este Evangelio santo y glorioso que se predica tiene un fundamento que es Cristo el Señor. Ese es el fundamento de nuestra vida espiritual. Por eso yo te digo ahora en el Señor, todo lo que hagamos debe estar fundado, ordenado, nivelado, diría yo, de acuerdo al Evangelio, toda enseñanza, todo lo que hagamos, no tan solo las construcciones materiales que tienen sus propias leyes, sino construir nuestra vida espiritual. Construir allí la vida que Dios te ha dado bajo este fundamento, y cualquier cosa que Dios nos pone en nuestra mano, allí debe ser mirada de una forma extraordinaria. Estamos nivelados, estamos acordes a la voluntad gloriosa del Señor. Él puso la piedra, los edificadores la desecharon, pero el consejo que Dios nos da a nosotros cuando muestra este hecho: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Por eso miramos este hecho tan glorioso, tan hermoso que Dios nos muestra allí, que tenemos un fundamento glorioso, es que el que permanece para siempre. Mucho duró el templo de Salomón,
pero no quedó piedra sobre piedra, porque los hombres allí construyeron la materia. Y bien dijo el Señor que ya no habitaría en templo hecho de manos de hombres, sino que habitaría en el corazón del hombre. Y por ello que de esa manera Dios nos muestra que nuestra vida debe estar acercada y que nosotros como piedras vivas, gloriosas, debemos edificar cada día y cada uno ir mirando cómo otro puede edificar sobre nosotros, siendo ejemplo para otros. Y de esta forma allí el Evangelio tendrá una abertura tremenda. Si hay algo perfecto que está dado entre los hombres, es el Evangelio de Cristo el Señor. Todo lo que nos enseñó, la doctrina gloriosa, este libro santo que Dios ha permitido que hoy día esté en nuestras manos, es un libro perfecto que nos enseña este Evangelio y nos muestra que allí hay una piedra viva y nosotros como piedras vivas también tenemos que edificar sobre el Señor. Por eso Dios te bendiga en tu vida, Dios te bendiga en todo lo que haces. Siempre esté allí la voluntad de Cristo el Señor en cada uno de nosotros, aún con lo más insignificante. Tenemos que considerar que es Dios el que nos guía, que Dios pone la bendición. Y me acuerdo alguna expresión de mi abuela que me enseñó hasta hacer un queque. Y cuando me enseñó a revolver los huevos y la harina que hacer y meterlo al horno, y me dijo lo principal. ¿Cuál era lo principal? En el nombre del Señor. Hasta para hacer un queque nos ponía allí en la línea que nuestra forma de ser teníamos que poner al Señor. Por eso Dios nos bendiga a nosotros. ¿Cuántos proyectos no tenéis en la vida? Formar empresa, ¿será la voluntad del Señor? Formar allí una nueva vida en que allí Dios te ha dado para crecer, debe ser acorde a la voluntad del Señor. Por eso la expresión de Pedro nos dice, acercados a Él. Toda nuestra labor, todos nuestros sentimientos, todo lo que queremos, nuestras proyecciones, tiene que estar bajo la voluntad de Dios y acorde a la palabra del Señor, mirando siempre. Aunque a lo mejor ya como un edificio lleva muchos pisos de altura, aún cuando lleguemos a una altura tremenda, estemos mirando hacia abajo nuestro fundamento, en qué estamos afirmados, en qué está nuestra vida progresando, mirando la principal piedra del ángulo, aquella que fue desechada por los hombres, no aceptada y tropezaderos. ¿Cierto? Nosotros hemos caído sobre esa piedra y somos quebrantados. Dios nos llama, como en esta hora el Señor está quebrantando. Pero hay algo tremendo, que cuando allí los edificadores desechan y la piedra cae sobre ellos, los desmenuza, los destruye. En Cristo hoy día nosotros somos edificados y Él se ha puesto como principal piedra para sujetar todo este edificio, toda esta casa espiritual que Dios nos ha permitido formar. Dios nos bendiga, hermanos. Dios guarde esta palabra en nuestros corazones que nos ha hecho sentir, pero acuérdense claramente de esta escritura cuando dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Pero tú, hermanos, y yo hemos sido destinados a esta gloria, a edificar allí y aceptar esta piedra principal, ahí como fundamento de cada uno de nosotros, porque hemos aceptado a Cristo en nuestra vida. Y Dios que golpeó nuestro corazón, Dios nos permitió abrirlo para que Él entre a nosotros y nuestra vida debe estar escondida con Cristo el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Sean de bendición estas palabras. Quiero invitarles de esta manera que demos gracias al Señor en una oración y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Padre mío, una vez más elevamos nuestra voz hacia tu nombre para agradecerte toda bendición que tú nos has entregado. Y tú has permitido que nosotros como piedras vivas nos acerquemos a ti, a esta principal piedra gloriosa que tú estipulaste, que esa fue tu voluntad, y que los hombres desecharon,
pero tú permitiste que hasta el día de hoy sea el principio, la principal piedra del ángulo para edificar una buena vida que te agrade a ti. Yo te ruego, Señor, que bendiga esta palabra y seamos de mucha bendición para tu iglesia, para que como piedras vivas nos acerquemos cada día al trono de esta gracia. Ruego, Padre, todos estos favores en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sean de bendición estas palabras y guardémoslas en nuestros corazones. Y recuerde lo que decía el apóstol, piedra viva es usted. Por ello ahora vamos a oír otra alabanza al Señor por nuestros hermanos coristas. Dios les siga dando gracia a todos nuestros hermanos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,
Alabado sea el Señor para siempre. Dios bendiga a nuestros hermanos coristas en esta hermosa alabanza. Señor mi Dios, cuán glorioso que le cantemos a Él, que nos ordenó todas estas cosas maravillosas. Gracias al Señor por este culto que hemos tenido y esperando que el Señor les bendiga mucho en sus hogares. Ruego a usted en esta hora cerrar sus ojitos y reciba la bendición del Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por estos minutos que hemos vivido y de acuerdo a sus enseñanzas no hemos llegado más a este trono de la gloria, Señor, que tú nos has puesto y has puesto esta principal piedra a tu Hijo Jesús. Yo te ruego que bendigas toda la iglesia, bendiga a todos nuestros hermanos, sigue supliendo todas las necesidades y haz misericordia con aquellos que están enfermos. Tú les sanes, Señor. Te ruego también una bendición por nuestra iglesia unida, empezando, Padre, de tu siervo, nuestro obispo, todo el pastorado en general, tú les guardes y les libres de mal. Bendice nuestro país, Señor, y da gracias a los gobernantes y pues debemos llegar de esta forma a una tranquilidad, Padre. Luego, Señor, todos estos favores y toda esta misericordia en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermanos.